Revelado, el increíble testimonio oculto de Tito y su transformación divina en el plan de Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá, la atmósfera en Jerusalén vibraba con un aire de expectación y tensión. La ciudad, centro de la tradición judía y testigo de promesas divinas, sentía la presión de miles de años de historia. En este contexto primordial, un hombre procedente de la isla de Creta, un gentil llamado Tito, se encontraba en el epicentro del auge de la iglesia primitiva, donde la luz del Evangelio brillaba con fuerza arrebatadora. Férreo seguidor de Cristo y compañero leal del apóstol Pablo, Tito pronto se convertiría en un símbolo de gracia y redención que desafiaba las tradiciones. El bullicio de Jerusalén era inconfundible, con grupos de judíos discutiendo fervientemente los mandamientos de la ley mosaica. Tito, con su corazón cautivado por el amor de Dios, saboreaba la esperanza que Cristo ofrecía a cada nación. Sin embargo, la tensión se palpaba en el aire. Los llamados hermanos judíos exigían su circuncisión, una batalla cultural que resonaba con la legalidad y expectativas religiosas. Pero, en el profundo clamor de su corazón, Tito sabía que había sido liberado de toda atadura. Fue en esos momentos críticos cuando Pablo se alzó, defendiendo lo que significaba la gracia. Las palabras de libertad eran como un eco antiguo que despertaba sueños de inclusión. En ti serán benditas todas las naciones, resonaba en su mente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de esa comunidad tensa, la valentía de Tito se materializó. Encontró su destino en aquella ciudad sagrada y se erguía como un bastión de fe, inmune a las demandas que clamaban por su conformidad. Pero el viaje apenas comenzaba. A medida que el mensaje de resurrección se propagaba, Tito fue enviado de regreso a su hogar, Creta, con un emocionante encargo: edificar una iglesia que desafiara las antiguas supersticiones y corruptas enseñanzas. La misión era monumental, una carga espiritual que pesaba en sus hombros. Creta, un lugar donde Dios y dioses buscaban ser reverenciados, se veía amenazada por doctrinas erróneas. Con cada paso en su viaje, la determinación de Tito ardía más intensamente, sabiendo que las antiguas tradiciones debían ser reformadas por la luz del Evangelio. La verdad chocaba con las sombras de la tradición, un pugilato espiritual que solo el Espíritu Santo podría resolver. La lucha no sería fácil. Tito enfrentaría la resistencia de quienes habían caído en la sutil trampa de manipulación para distorsionar la palabra de verdad. Pero, confiado en el amor redentor de Cristo, se levantó como guardián de la fe. El camino de redención comenzaría incluso entre aquellos que parecían más rebeldes. ¿Cómo podría el amor de Cristo cambiar el curso de vidas temerosas y perdidas? La urgencia de su misión se intensificaba, mientras el eco de su historia resonaba cada vez más en el vasto plan de Dios. La historia de Tito había comenzado realmente, llenando su corazón de propósito divino y dejando a quienes le rodeaban esperando ansiosamente el próximo desarrollo de su fe. En el amanecer de su llegada a Creta, Tito se sintió invadido por una oleada de desafíos que amenazaban su propósito divino. La isla, adornada con paisajes deslumbrantes, era también hogar de una cultura impregnada de oscuridad espiritual. Los cretenses, conocidos por su rebeldía y deshonestidad, miraban con recelo al extraño que venía con un mensaje de esperanza. Caminando por las polvorientas calles de la ciudad de Cnosos, una mezcla de desánimo y fe comenzaba a llenarlo. Tito sabía que en estos tiempos difíciles, el Señor estaba preparando su corazón para la misión. Y así, mientras oraba fervientemente, una revelación vino a él: no temas, Tito, porque he puesto en ti un espíritu fuerte. A través de ti, la verdad prevalecerá. Con una fe renovada, Tito inició su ministerio, predicando el Evangelio de Cristo con el fervor de aquellos que han encontrado un tesoro invaluable. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, esto era su lema y cada palabra resonaba entre la multitud. Sin embargo, su mensaje chocaba violentamente contra las creencias arraigadas de los cretenses, quienes se aferraban a sus ídolos y tradiciones. Los líderes religiosos de la isla no tardaron en enterarse de la agitación que causaba Tito.
Se reunieron no 2 o 3, sino como una multitud, decididos a silenciarlo. Entre ellos, un anciano sabio de muchos años, conocido por sus diabólicos trucos y manipulaciones, se levantó para confrontarlo. ¿Por qué hablas de un Dios que es solo un hombre? ¿Por qué desafiar nuestras costumbres sagradas? La risa burlona de la multitud resonaba como un eco en el aire. La tensión alcanzó su punto cúlmine. Con firmeza en su corazón, Tito recordó las palabras de Pablo: no temas, porque yo estoy contigo. Se hizo un silencio reverencial mientras Tito levantó su voz: ¿es a Cristo a quien predico? Él es el camino, la verdad y la vida. En él hay esperanza, incluso para los cretenses que viven en la sombra del pecado. La osadía que brotaba de su ser asombró a algunos, mientras que otros se mantenían indiferentes, retando su fe. A medida que las semanas pasaron, Tito comenzó a reunir a un grupo de nuevos creyentes, hombres y mujeres tocados por la gracia de Dios. Juntos, comenzaban a edificar una comunidad donde la luz del Evangelio podía brillar. Pero en el fondo, Tito sabía que la resistencia sería feroz. La mezcla de historias antiguas contadas por los cretenses y los relatos de Jesús a menudo se entrelazaban, creando un camino complejo de entender. Cuando Tito se retiraba a orar en las mañanas, los cielos parecían responder en murmullos. Cada día, el Señor hablaba a su espíritu, revelándole que próximo se preparaba algo más grande que su lucha actual. La resistencia se transformaría en su testimonio, y la Iglesia, aunque pequeña, crecería en fuerza. Mientras tanto, el anciano líder de la oposición había tomado una inquietante resolución. Su corazón, en su rechazo, se había sellado, y decidió tramar un plan en las sombras. Tito estaba consciente de la creciente oposición, pero su fe en Dios fue más fuerte que nunca. En una oposición mística, donde el Espíritu de Dios guiaba la verdad, el amor expande y transforma, mientras un misterioso susurro divino le decía: lo que parece imposible, sucederá. Todo lo que tenía que hacer era permanecer firme en la misión. Este nuevo capítulo en la vida de Tito estaba apenas comenzando, pero un eco profundo de un propósito mayor resonaba en su interior. La historia de los cretenses aún estaba por escribirse, y el sacrificio que se avecinaba no solo apuntaba a cambios inmediatos, sino a un plan soberano que Dios había tejido por generaciones. Estaban estos eventos, en última instancia, planes conducidos por la mano de Dios, destinados a llevar a la salvación no solo a Creta, sino a todo el mundo. La respuesta se encontraba en el corazón del futuro, donde la gloria de Dios se revelaría espectacularmente. La llegada de la noche traía consigo un manto de sombra que se cernía sobre Cnosos. Tito, aún consumido por la fervorosa pasión de su ministerio, se retiró para orar en la penumbra de su habitación. Las palabras del anciano líder adversario resonaban en su mente, como un dardo psíquico buscando desestabilizar su fe. Sin embargo, sabía que había una batalla mucho más grande en juego. Mientras se arrodillaba, el tiempo parecía detenerse, la atmósfera desenfrenada se tornó en un silencio sobrecogedor, y el viento susurró a través de su ventana, trayendo consigo un eco palpable de la presencia de Dios. Señor, habló Tito con un corazón triste, ¿cómo podrán estos corazones endurecidos recibir tu verdad? ¿Cómo podría yo ser el instrumento que conduzca a este pueblo hacia ti? En ese momento de rendición y anhelo, una luz brillante iluminó la habitación. Soy quien soy, resonó una voz poderosa, y he llamado a Cnosos para que se convierta en un faro para las naciones. No mires a las dificultades, Tito, yo soy el que transforma corazones. La certeza cobró vida en él. Las palabras de Dios llenaron su ser, y con cada exhalación, su fe se reconstruyó. La comunidad que estaba formando no era simplemente un grupo, era un ejército de luz contra la oscuridad. Se encontraba, sin duda, en un terreno sagrado, donde la dinamita de la gracia divina estaba a punto de explotar en el corazón de la isla. Al día siguiente, Tito decidió acercarse a los ancianos de la ciudad. Con fervor en su pecho y valentía en su voz, fue a presentarles la verdadera naturaleza de Dios. No estoy aquí para destruir sus costumbres, sino para mostrarles la vida que hay en el Salvador. Él es la manifestación del amor eterno y la esperanza que ansía sus corazones. Si se abren a Él, llegarán a experimentar el perdón y la redención. Algunas miradas escépticas se dirigieron hacia él, mientras que otros se reían, desestimando su mensaje como locura. Sin embargo, la convicción de Tito se hizo más fuerte. A partir de ese momento, decidió realizar un acto que desarmaría las murallas de su incredulidad, un ayuno de oración y clamor. Cada mañana, antes del alba,
comenzaba a clamar al cielo, pidiendo una intervención divina. Cuando el sol comenzaba a elevarse, un milagro empezaba a gestarse. Los que pasaban por su lado se sentían intrigados por su fervor y comenzaban a detenerse, sintiendo la presencia de algo mayor al entender las palabras de su ferviente oración. Misteriosamente, a través de esos días de ayuno, la comunidad empezó a experimentar una transformación espiritual. Algunos de los cretenses, tocados por la fragancia de su fe y la autenticidad de su mensaje, comenzaron a buscar a Tito. «¿Qué es lo que has encontrado?», preguntaron. Sus corazones rebosaban de curiosidad, y Tito, radiante de esperanza, les ofrecía el Evangelio con corazones abiertos. Pero con cada paso hacia adelante, la oposición también crecía. El anciano líder, furioso ante el crecimiento de la comunidad, había fraguado un plan siniestro para desacreditar a Tito entre sus nuevos seguidores. Sabía que la verdad de Dios se manifestaría, y su respuesta no se haría esperar. Tito comenzó a intuir que había una guerra espiritual subyacente, que iba más allá de él mismo y de las estructuras sociales de la isla. A través de visiones místicas, comprendió que su llamado era parte de un cuadro mayor, un movimiento del Señor para liberar a Creta de la opresión y la hipocresía. «Yo he venido a traer vida, no solo a ustedes, sino a cada rincón de esta isla», proclamó Tito con voz apasionada. A cada paso que daba, el eco de la gloria de Dios resonaba. Ahora, Tito no solo enfrentaba oposición, pero también un sitio profético en el plan soberano de Dios. ¿Sería el sacrificio que estaba a punto de afrontar el catalizador necesario para una transformación que resonaría a través de generaciones? Las sombras del desafío no podían eclipsar la luz que se ha comenzado a encender. Un nuevo amanecer se estaba preparando, donde la soberanía de Dios se revelaría en formas inimaginables. La promesa de un pueblo transformado estaba en la balanza. Aún en la oscuridad, la luz de la verdad estaba rompiendo y la victoria divina se acercaba. El sol naciente iluminó Cnosos mientras Tito se preparaba para el desafío que lo aguardaba. La calidez del nuevo día parecía insuflar una energía renovada en su ser. Sabía que le tocaba enfrentar al anciano líder, quien había estado maquinando en las sombras, orquestando una oposición que amenazaba con apoderarse de los corazones de aquellos que comenzaban a vislumbrar la luz del Evangelio. «Dios, guíame», murmuró Tito, mientras respiraba profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad. En su camino hacia la plaza central, se encontró con varios de los cretenses que, embelesados por su mensaje de redención, habían comenzado a murmurar entre sí. Muchos lo miraban con ojos expectantes, y Tito, sintiendo el eco de su anhelo, comenzó a hablarles con fervor. «Hermanos, hoy enfrentaremos la oposición que busca silenciar nuestra voz en el nombre de aquel que vino a dar luz a la humanidad. Esta es una hora de decisión, la verdad de Dios está aquí, y nos llamará a tomar una postura». Cada palabra que pronunció resonaba con la urgencia de un hombre llamado a un propósito divino. La multitud crecía en número, y mientras Tito hablaba de gracia y salvación, el ademán escéptico de algunos ancianos se tornaba en malestar. De repente, las puertas de la plaza se abrieron con estruendo, y el anciano líder emergió junto a un grupo de hombres que llevaban consigo estandartes adornados con símbolos de sus deidades paganas. «¿Pretendes que esta gente te escuche, Tito?», gritó con furia. «No necesitas agitar sus corazones. Este es un pueblo que ha abrazado nuestras tradiciones durante generaciones». La tensión llenó el aire, pesada como una nube de tormenta. Tito, sintiendo la presión, alzó la voz para desafiar a la oscuridad. «A ustedes, les traigo un camino que va más allá de las tradiciones, un camino de vida y esperanza. La verdadera libertad solo se halla en Jesús, quien transformará corazones de forma que nada de lo que este mundo ofrece puede hacer». El anciano, sintiendo que su poder podría desmoronarse, lanzó un desafío. «Si hay poder en tus palabras, Tito, que se manifieste aquí y ahora. Haz un milagro. Prueba que tu Dios es real». En ese instante, la atmósfera cambió. Portentosas corrientes de energía divina se movieron entre la gente, y Tito recordó las visiones que había recibido en el silencio de su oración. Sintió el llamado del Espíritu Santo alzar su espíritu en un acto de fe extraordinaria. «Ciertamente mi Dios es real», afirmó Tito con fe desbordante. «Y en su nombre, ordeno que se sane a este hombre de su ceguera». Un hombre que había estado entre la multitud, conocido por todos por su incapacidad de ver, se acercó temblando. Tito, lleno de valor, impuso sus manos sobre él en oración, clamando por el poder sanador del Señor. A medida que oraba,
una luz brillante pareció descender del cielo, iluminando la plaza con un resplandor sobrenatural. Los murmullos se convirtieron en un grito asombrado. El hombre abrió los ojos, y una expresión de sorpresa y alegría se dibujó en su rostro al descubrir no solo su visión restaurada, sino también a la multitud que lo rodeaba. «Es un milagro», proclamó una voz entre la multitud. «Dios está aquí». El anciano líder, que había creído asegurarse una victoria, se vio arrastrado por la ola de fe que estaba surgiendo. En ese momento, comprendió que la luz que Tito predicaba no podría ser extinguida fácilmente. Las palabras de resplandor y salvación comenzaron a atravesar las defensas de la incredulidad, llenando los corazones de aquellos que buscaban algo más. Tito, ahora en el centro de un movimiento divina y revolucionaria, sintió sobre sí la urgencia del pacto de Dios. Pero mientras la multitud resonaba en adoración, una oscuridad acechante aún permanecía entre las sombras, atenta y furiosa. En el horizonte, Tito vislumbró que la verdadera prueba apenas comenzaba. El anciano, lleno de rencor, se retiró, jurando que no permitiría que esa luz prevaleciera. ¿Qué está por venir?, se preguntó Tito, su corazón latía con la certeza de que este era un punto crucial en el plan soberano de Dios. Las palabras de Isaías resonaron en su alma: «Tú serás mi luz para las naciones». Y con cada latido, la misión se tornó más clara: la batalla no estaba solo por Cnosos, era por la gloria de su nombre en todas las tierras. Así se preparaba para un enfrentamiento mayor, sabiendo que el próximo giro de eventos podría desplegarse en una magnitud que desbordaría su entendimiento. ¿Cuál sería la reacción del anciano líder, ahora herido en su orgullo? ¿Qué más tenía Dios preparado para este pueblo que comenzaba a despertar a la verdad? La revelación de su soberanía todavía aguardaba en el horizonte. Las sombras de la tarde comenzaron a alargarse sobre Cnosos, y Tito, con el eco del milagro aún resonando en sus oídos, buscó un lugar apartado. Fue a un pequeño monte cercano, donde las olas del mar Egeo susurraban suavemente y el viento traía consigo la fragancia de la tierra fresca. Necesitaba claridad en medio de la confusión. Se arrodilló, su rostro tocando el suelo, clamando al Señor. «Oh Dios, escucha mi oración», exclamó con fervor. «Tu luz ha comenzado a brillar, pero los corazones aún son fuertes en su rebelión. Dame fuerza y sabiduría para enfrentar lo que se aproxima». Mientras oraba, recordó las enseñanzas de Pablo: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Con cada palabra de la Escritura que afloraba en su mente, una paz sobrehumana comenzó a invadir su ser, llenándolo de valor. Bajo su corazón, un fuego comenzó a arder, un deseo de ver la obra del Señor manifestarse no solo en un milagro, sino en la transformación de cada vida que escuchara su voz. No mucho después, el anciano líder volvió con un grupo de seguidores, su rostro ahora contorsionado por la ira y el despecho. Entre ellos, algunos de los sabios de Cnosos que habían sido guardianes de las tradiciones ancestrales, decididos a restaurar su dominio sobre la comunidad. «¿Tito?», rugió el anciano. «¿Realmente crees que esta conmoción cambiará el curso de nuestra gente? Tus palabras han sido como viento». La ceguera no se remedia con un milagro efímero. Este pueblo no se dejará arrastrar por un nuevo Dios. La multitud, ahora dividida, comenzó a murmurar. Algunos apoyaban a Tito, mientras que otros brindaban su lealtad a las viejas tradiciones. Sin embargo, Tito, lleno del espíritu de verdad, mostró calma. «La ceguera de los corazones es más profunda que la física», replicó con firmeza. «Pero hoy, el mismo Dios que me ha guiado te ofrece una visión del futuro. Un futuro sin ceguera, un futuro de libertad». Las palabras de Tito resonaron por encima de los murmullos, y la atmósfera era espesa con la tensión del conflicto espiritual. Aquellos que apoyaban la luz de Cristo comenzaron a manifestar sus testimonios, compartiendo con fervor cómo sus vidas habían cambiado, cómo experimentaron la paz y la esperanza que solo el verdadero Dios podía ofrecer. «Esto es un engaño», gritó uno de los ancianos, un hombre de gran renombre, abarrotando la plaza con su voz autoritaria. «Lo que has presenciado aquí es solo la habilidad de un charlatán. No permitiremos que la ebriedad de la emoción te lleve a la perdición». Pero las voces de los nuevos creyentes se unieron, y comenzaron a cantar un himno de alabanza al Dios verdadero, llenando el aire con una melodía que cortaba a través de la oscuridad, invocando la presencia de lo divino. Tito, sintiendo la vibración espiritual de aquel momento, elevó sus manos y clamó: «Espíritu de Dios, manifiéstalo otra vez».
Que el poder de tu luz se revele en este pueblo. Y que los corazones que se resisten se vean obligados a responder a tu amor. En ese instante, el cielo pareció abrirse ligeramente y una luz suave descendió sobre ellos, como un abrazo celestial. Algunos en la multitud comenzaron a llorar, sus corazones ablandándose ante la presencia majestuosa de Dios. Los rostros endurecidos empezaron a quebrarse, y dentro del anciano líder, un destello de duda surgió. Tito, murmuró, incapaz de completar su frase, mientras se dio cuenta de que había perdido el control ante la verdadera fuerza de Dios que estaba revelándose. La congregación fue sacudida, algunos caían de rodillas en adoración, otros levantaban las manos dando gracias. El viejo líder, en su lucha interna, sintió el miedo que lo asediaba. Su deseo de mantener el poder se enfrentaba al poder de la redención. Al ver esto, Tito supo que el momento de la decisión estaba a las puertas. Yo tengo una elección para ti, proclamó, el Dios de los cielos te ofrece un nuevo camino. Una invitación a la fe, para que no solo tengas una mirada temporal, sino la visión eterna de su gloria. Las palabras de Tito resonaban profundamente, haciendo eco en lo más profundo de los corazones. Con ese acto de desafío, la revelación del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse ante ellos, como un velo que se levantaba para revelar la verdad escondida. La luz del Evangelio brillaba intensamente, y Tito entendió que este no era solo el principio de una batalla, sino el inicio de una revolución divina. ¿Alcanzaría el anciano el valor de rendirse? ¿O la oscuridad seguiría luchando contra la luz? La confrontación estaba por llegar, y el pueblo, en el manto de la gloriosa revelación, aguardaba ansioso lo que Dios tenía reservado. La luz resplandecía con intensidad, desafiando las sombras que se aferraban a los corazones de los presentes. Tito, aún con las manos alzadas, sintió como el aire se espesoraba con la anticipación de lo que estaba por suceder. En sus entrañas, el fuego de la verdad ardía con fuerza, preparándose para catalizar el cambio que su pueblo necesitaba con urgencia. El anciano líder, cada vez más agobiado por el conflicto interno, luchaba entre la resistencia y la rendición. Se mantenía firme ante la multitud, pero su mirada traicionaba la lucha dentro de su ser. Tito, que había observado este combate espiritual, dio un paso adelante, su voz resonando con la autoridad del conocimiento divino. En el día del juicio, afirmó Tito, cada uno dará cuenta de sus decisiones. Si eliges seguir la oscuridad, el peso de tus elecciones te perseguirá. Sin embargo, si decides abrazar la luz, experimentarás la libertad que solo el Altísimo puede brindar. Con cada palabra, una especie de energía espiritual comenzó a elevarse en la plaza, como si la misma naturaleza respondiera al clamor de Tito. Las olas del mar Egeo, testigos silenciosos de la escena, parecían agitarse, como si la creación aguardara expectante el desenlace de esa confrontación. Algunos en la multitud eran tocados, sintiendo una ruptura en su incredulidad. Esto es una locura, murmuraba un anciano pescador que había escuchado las enseñanzas de Tito en privado. Pero, ¿y si hay verdad en ello? El aire se cargó de un poder tangible mientras el grupo de nuevas almas empezaba a testificar nuevamente sobre las maravillas de Dios en sus vidas, contando sobre cómo habían estado perdidos pero ahora se encontraban en el camino hacia la esperanza, una esperanza que iluminaba sus corazones como un candil en la noche. Pero el anciano líder, abrumado y susurrando promesas de lealtad a sus antiguos dioses, aún no se rendía. «¡Silencio!», ordenó, su voz temblorosa resonando como el trueno en medio de la tormenta. «No seré parte de esta rebelión. Los dioses de nuestro pueblo son fuertes, y tú no puedes cambiar su camino». «Tus dioses han fallado», respondió Tito, con la fe ardiendo en su pecho. «Pueblos de la tierra, ¿qué elegiremos? ¿La gloria muda de ídolos de piedra o la vida vibrante del Dios viviente? Hoy, el Dios de Israel te llama a liberarte de cadenas invisibles y abrazar la verdad que trae vida». Y así, una vez más, la multitud fue arrastrada en un torbellino de emociones, los murmullos se convirtieron en gritos de júbilo y tristeza, un eco de transformación a punto de estallar. El anciano, atrapado en su dilema, sintió que la presión se volvía insostenible. Miró a su alrededor y vio rostros ansiosos, corazones palpitantes por la esperanza que llegaba. En ese momento crucial, una figura se alzó entre la multitud. Era una mujer que había sido liberada de una enfermedad, su rostro radiante y ojos llenos de fe. «Yo fui sanada por el poder de su nombre. No me detendré, y testifico de su amor».
Proclamó con fervor, y el eco de su voz resonó como un trueno en la plaza, desafiando la oscuridad con luz. Las lágrimas, como torrentes, comenzaron a brotar de muchos, y el viento sopló con una suavidad renovadora, trayendo consigo promesas de redención. Cada lágrima que caía se expandía en el aire, creando, como un eco en los cielos, una conexión entre la humanidad y lo divino. El anciano, aún en pie, sentía los últimos restos de su resistencia desmoronarse. El amor de Dios lo abrazaba, queriendo ganarlo para su reino. Era un momento de elección, un cruce de caminos donde el pasado y el futuro se encontraban. Tito, consciente de la batalla que se libraba no solo en la plaza, sino también en el corazón del anciano, continuó intercediendo con fervor. Cada corazón que se rinde a él recibe el regalo de la salvación. Dios no quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva. De repente, un estruendo reverberó en el cielo, como si la misma creación respondiera al clamor del pueblo. Relámpagos danzaron en la lejanía. Perfectamente en sintonía con el fervor que impregnaba el lugar. Tito sintió que se acercaba el inminente plan soberano de Dios para revelar su gloria en medio de la lucha. Estaba claro, esta batalla por el corazón del anciano era solo el principio. Borlas de luz comenzaron a interponerse entre las sombras. Sería este el momento que tanto esperaban, el que marcaría el destino no solo de un hombre, sino de toda una nación. Las nubes comenzaban a dispersarse, y un rayo de luz atravesó el cielo gris. La decisión del anciano estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Tomaría el paso de fe que podía abrir las puertas del cielo sobre Cnosos? La revelación estaba por llegar, y el ascenso del reino de Dios comenzaría en un momento definitivo. La multitud estaba en vilo, su respiración contenida mientras todos los ojos se posaban en el anciano líder. En su corazón, la tormenta de dudas y ansiedades continuaba arremolinándose. Estaba atrapado entre las voces de quienes lo seguían y la verdad que Tito proclamaba. Y en ese instante, un susurro divino resonó en su interior, ¿no sería este el tiempo designado para su liberación? Mientras pensaba en la oferta de la luz, recordaba los fracasos de su propia adoración, el vacío que lo acompañaba día tras día. Los ídolos que veneraba nunca le devolvieron el amor, nunca fueron capaces de sanar su gente ni de proveer consuelo en sus ansias. ¿Podría haber esperanza en la revelación del Dios de Israel? Las olas del mar replicaban el tumulto de su alma, hecho de la lucha de siglos entre los dioses falsos y el verdadero Creador. A su alrededor, los testimonios de la multitud crecían en fervor. Yo fui liberado del yugo de la opresión, exclamó un joven, con la confianza en su voz iluminando la plaza. Ese Dios del que habla Tito me rescató. Cada historia parecía un ladrillo que construía un camino hacia la verdad. El anciano sabía que el camino que llevaba a esa luz sería difícil, quizás lleno de burlas y desaprobaciones, pero el deseo sincero de su pueblo por un cambio encendió una chispa en su ser. De repente, una nube oscura cubrió el cielo, prendiendo el fuego en el ambiente. Un viento poderoso azotó el lugar, levantando polvo y causando estruendo. El anciano, aunque petrificado por el temor, sintió el ardor en su corazón, era el mensaje de Dios, una advertencia y una invitación. Alzó la vista y vio un destello de luz atravesar la tormenta. El Dios de la verdad no está ausente. Él está aquí con nosotros, gritó Tito, su voz resonando como un bálsamo en la tempestad. Al pronunciar esas palabras, la atmósfera se tornó eléctrica, y todos los presentes sintieron que en aquel momento se abrían las compuertas del cielo. Con un corazón palpitante, el anciano dio un paso al frente. Hoy, en este lugar, estoy dispuesto a soltar mis cadenas, declaró con una voz entrecortada. Si el Dios de Tito es más poderoso que los ídolos que he servido, lo seguiré. El murmullo creció hasta convertirse en un clamor unánime, una onda de alegría y liberación recorriendo la multitud. La luz del sol pareció pegar a través de la oscuridad, iluminándolo todo, como si el mismo cielo celebrara la decisión de un corazón que buscaba sinceramente la redención. Tito, con lágrimas de gratitud, levantó sus manos al cielo. En ese instante, comprendió que su misión había desencadenado un movimiento más grande de lo que él mismo podía entender. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, proclamó, confiriendo a la multitud una esperanza palpable y renovada. Pero el cielo, aún lleno de relámpagos y presagios, parecía estar escribiendo otro relato. De repente, una voz profunda resonó desde lo alto, como el rugido de un león. En este acto de fe, no solo se ha liberado un hombre, sino que se está levantando un pueblo para cumplir el propósito eterno de Dios.
Se hizo silencio, un eco de la solemnidad divina quedó suspendido en el aire. Tito comprendió que toda esa transformación, cada lágrima y cada grito de alabanza eran parte de un plan soberano aún en desarrollo. Así como lo fue en los días de Moisés, yo traeré libertades y heridas sanadas ante los corazones que se abren, resonó la voz. Te revelaré grandes y ocultos secretos, cosas que no conocías. La plaza vibró con esta promesa tremenda, y Tito, aun con el corazón acelerado, supo que este era solo el comienzo de una revelación aún mayor. Su fe era una chispa, el fuego de Dios estaba por consumir a aquellos que se atrevían a dar ese paso, y el destino de una nación sería transformado para siempre. ¿Quién podría detener el avance del reino que se levantaba? ¿Qué más tenía preparado el Señor para aquellos dispuestos a escuchar? La historia apenas comenzaba a desnudarse, y ante ellos se extendía un futuro de posibilidades infinitas, guiado por la mano de Dios. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si el mismo universo aguardara la próxima revelación de su Creador. La multitud, ahora unida en espíritu, contemplaba a Tito con ojos llenos de fe y anhelo. Un fuego subyacente comenzaba a arder en los corazones de muchos, una luz que rompía con la oscuridad de años de desesperación y desesperanza. Tito, sintiendo el peso del momento, entendió que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino el destino de un pueblo. Miró a los rostros a su alrededor, cada uno representando historias de sufrimiento y anhelos no cumplidos. Sintió que la voz potente que había resonado hacía unos momentos no solo le hablaba a él, sino a toda una generación lista para un encuentro con el Dios viviente. Líderes de Israel, pueblo amado, comenzó Tito, con una voz clara que atravesaba la confusión que aún se cernía sobre la multitud. El Dios que nos ha traído hasta este lugar en este tiempo ha venido a sanar nuestras heridas y a liberarnos de las cadenas de la opresión. Cada uno de nosotros, portadores de esta fe, es llamado a ser testigos de su gloria. A medida que Tito hablaba, su pasión creció y el aire se volvió denso con la presencia del Espíritu. Así como sucedió en el tiempo de los profetas, continuó con fervor, así también hoy se levantan profetas entre nosotros, hombres y mujeres que se atreverán a romper el yugo y anunciar un nuevo amanecer. Un clamor de alabanza surgió de la multitud, resonando con el poder de una nueva esperanza. El anciano, aún parado al frente, sintió que cada grito de júbilo elevaba su propia fe, y una luz radiante pareció descender sobre ellos, como un manto de gloria. De repente, un temblor sacudió la tierra bajo sus pies, como si el mismo suelo respondiera a la proclamación de libertad. Los corazones se fusionaron en un eco colectivo mientras levantaban sus manos al cielo. Libertad. Libertad en el nombre del Dios de Israel, resonaba en cada rincón de la plaza. El anciano, sintiendo la energía espiritual que lo rodeaba, se volvió hacia Tito y dijo: si es verdaderamente el Dios de Israel quien se manifiesta entre nosotros, entonces debemos prepararnos. La revelación que se nos ha dado no solo es para nosotros, sino para todos aquellos que buscan la luz. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo, y las cabezas comenzaron a asentir con determinación. En ese instante, la voz divina resonó de nuevo. He escogido a Tito como un instrumento en mi mano, una antorcha de esperanza, y a ti, viejo líder, he levantado como guía para este pueblo. El camino será recto y lleno de pruebas, pero en mi nombre, no temerán. Las puertas de la opresión se abrirán y los cautivos serán liberados. Las palabras como olas de poder atravesaron el corazón y el alma de cada persona presente. Tito entendió que la misión que había comenzado sería acompañada de un plano divino, uno que trascendía cualquier estrategia humana. Prepárense. Lo que he comenzado en el espíritu se manifestará en lo físico, una nación será restaurada. El tiempo de la angustia cesará y la gloria de Dios será visible entre ustedes como nunca antes. El anciano, aún lleno de asombro, asintió y proclamó: así como han sido fieles hasta aquí, también lo serán en el futuro. No solo para experimentar libertad, sino para ser portadores de esa libertad en todos los rincones de la tierra. La multitud, ahora transformada, clamaba en unísono, conscientes de que el llamado divino había despertado dentro de ellos una grandiosa misión. Entonces, ¿cuál será nuestro legado?, preguntó uno de los más jóvenes, buscando con su mirada en la multitud. Este será el legado, respondió Tito con voz firme. Un pueblo que conoce a su Dios y se deja guiar por su mano, que trae salvación y esperanza a otros, un pueblo que no olvida y que cuenta las maravillas del Altísimo. El tiempo de la revelación ha llegado,
Y así como lo dije, muchas cosas aún están ocultas a tus ojos, cosas que están preparadas para ser descubiertas por aquellos que se aferra a la fe. La plaza retumbó coronada por la certeza de que Dios estaba en medio de ellos, haciendo plan y propósito más allá de lo que podían imaginar. Se respiraba expectativa, y Tito se dio cuenta de que todo lo que había vivido, cada desafío y cada temor, ahora tenía sentido, todos eran parte del asombroso plan divino que se desplegaría. ¿Qué más revelará el Señor en esta jornada? ¿Cuál sería el próximo paso en este camino de fe que apenas comenzaba? La multitud, iluminada por la luz prometida, estaba lista para seguir, al mismo tiempo que las sombras del pasado se disipaban poco a poco, dejando paso a un futuro lleno de promesas. A medida que la multitud estallaba en gritos de júbilo, el cielo se oscureció repentinamente, como si una sombra inmensa cubriera el horizonte. Tito sintió un escalofrío recorrer su ser, no era solo un temor cualquiera, sino una presencia que despertaba tanto reverencia como incertidumbre. La voz de Dios resonó en su corazón: Elías, mi siervo, se levantará entre ustedes y traerá la palabra de juicio y de esperanza. El anciano sintió el peso de aquellas palabras, entendiendo que no solo era un momento de celebración, sino un preludio de desafíos por venir. La voz del Altísimo no solo los llamaba a la libertad, sino también a la preparación para la lucha. El camino es angosto y lleno de espinas, será en la adversidad donde se forjará su carácter, advirtió con una mirada profunda, buscando los ojos de cada uno en la multitud. El temor y la esperanza bailaban en el aire cuando Tito, inspirado por el llamado, alzó su voz de nuevo. Compañeros en esta travesía, dijo, no podemos echar atrás ante el desafío. El Dios de nuestros padres, que hizo surgir agua de la roca y descendió en fuego sobre el monte Sinaí, está con nosotros. Pero recuerden las palabras del profeta, ciertamente serán probados como el oro en el fuego, Zacarías 13, 9. La multitud, ahora impregnada de una profunda reverencia espiritual, asintió en conjunto, siendo conscientes de que ese era un momento decisivo. Veían a Tito, no solo como un líder, sino como un banderín de la promesa divina. Muchos de ellos habían tenido visiones y sueños, y sabían que lo que estaba por venir trascendía lo que podían entender. El anciano, con los ojos llenos de vigor y de experiencia, se dirigió a Tito. Los profetas hablaron de días de tinieblas, pero también de amaneceres radiantes. Se nos recuerda que después de la angustia vendría la transformación. Las palabras resonaron en Tito, y una nueva determinación creció en él. Con un susurro casi inaudible pero lleno de poder, Tito entendió que su historia, su testimonio, era un hilo en el vasto tejido del plan divino. Se volvió hacia la multitud. Cada uno de ustedes tiene un lugar en este relato sagrado. Cada oración, cada lágrima, cada susurro de esperanza, se entrelaza en el gran plan de Dios. Entonces, como si el cielo mismo estuviese atento a las palabras de Tito, un relámpago iluminó el firmamento. Los corazones latían al unísono mientras el aire vibraba con una energía palpable. Hay algo que aún no comprenden, continuó Tito con voz intensamente seria, hay secretos que el Señor pronto desvelará, misterios de su reino que se manifestarán entre nosotros. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud, sus corazones latían más rápido. ¿Qué secretos traería el Señor a su pueblo? ¿Qué revelaciones podrían cambiar el curso de su historia y su futuro? Al profundizar en su mensaje, Tito se sintió guiado a referirse a la promesa de restauración de Israel en Ezequiel 36, 26, donde el Señor promete dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Así como el Señor prometió restaurar a su pueblo, Él también está aquí para transformar nuestros corazones, haciéndonos nuevos, dándonos la valentía para enfrentar lo que se venga. La multitud, alimentada por el fervor y el calor de la revelación, comenzó a clamar, «Oh Dios, transforma nuestros corazones. Estamos listos para lo que tú tienes preparado». Las voces se levantaban con un eco poderoso que hacía vibrar el aire. En ese momento culminante, Tito sintió la escena cambiar. La historia de su transformación personal, un capítulo oculto de su vida, emergía como un río caudaloso. Meditó en su pasado, todas las inseguridades, los fracasos y, sobre todo, el encuentro que tuvo con el Dios viviente, aquel día en que su vida fue marcada por un propósito. La multitud, expectante por la revelación que estaba cerca, quedó en silencio mientras Tito, con una fe renovada, se preparaba para desatar el poderoso testimonio de Dios en su vida. Lo que mis ojos han visto y mis oídos han escuchado es solo el comienzo. La gloria de mi transformación es un espejo del cielo en la tierra, y pronto,
todos ustedes serán parte de esta gloriosa manifestación. El camino que tenemos por delante será iluminado por la luz de su verdad. Y mientras personas deseen saber qué más revelará el Señor, recuerden, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Estén atentos, porque algo increíble está por venir en esta jornada de fe que apenas comienza. El aire en Knossos zumbaba con la energía de lo sobrenatural. Tito, después de compartir su testimonio, sintió que había desatado un torrente de fe que comenzaba a tomar forma entre los presentes. Cada rostro brillaba con la esperanza que solo el amor de Dios podía ofrecer, y la certeza de que estaban en el umbral de algo monumental llenaba el ambiente. Pero en el fondo de su ser, una inquietud persistía. La sombra del anciano adversario aún acechaba, y la resistencia a la luz del Evangelio era fuerte. El anciano, quien había rechazado la verdad durante tanto tiempo, aún guardaba consigo un rencor profundamente arraigado. La victoria de un milagro no significaba la rendición de su corazón. Tito sabía que la batalla estaba lejos de concluir. Recuerden, hermanos, proclamó Tito con fervor renovado, la luz que hemos visto no se ha encarnado solo para nosotros, sino como un faro que llama a otros desterrados en las sombras. Si Dios ha comenzado a obrar en nuestras vidas, seamos nosotros los agentes de su gloria, llevando esta esperanza a quien más la necesite. La multitud escuchaba con atención, cada palabra calando hondo en sus corazones. Tito les animó a ser embajadores de la verdad, a ir más allá de las murallas de Knossos hacia cada rincón de Creta. La transformación había comenzado en ellos, pero lo que estaba a punto de suceder podría cambiar el futuro no solo de su isla, sino de las generaciones venideras. No obstante, mientras la multitud absorbía su mensaje, en las sombras de la plaza, el anciano líder, visiblemente contradictorio, observaba con ojos llenos de desconfianza. Este hombre está despertando un fuego que podría consumir todo lo que hemos construido, murmuró para sí mismo. La ira lo embargó, sentía como quedaba despojado de influencia, y su autoridad se desmoronaba. Sin embargo, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podría detener un movimiento que resonaba con el poder de lo divino? El anciano decidió actuar. Convocó a un grupo de sus seguidores más leales y, con voz áspera, comenzó a maquinaciones para desacreditar a Tito. No podemos permitir que esta nueva enseñanza seduzca a nuestra gente, les dijo. Debemos demostrar que este charlatán realmente no tiene poder. Un escándalo revelador puede desarmar su influencia. Mientras tanto, Tito, ajeno a los planes sombríos del anciano, continuó su intervención, hablando del amor que edifica comunidades, la redención para los quebrantados y las promesas cumplidas de Dios. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, les decía, recordando las palabras de Cristo, Mateo 11 y 28, y yo les haré descansar. La respuesta fue abrumadora, corazones heridos comenzaron a ser sanados, y la fe creció incluso entre aquellos que una vez estuvieron endurecidos. Pero, como todo cambio significativa, no pasó desapercibido. Esa misma noche, el anciano y sus seguidores comenzaron a difundir rumores, inyectando la desconfianza entre la comunidad. Tito no es más que un predicador de locuras, decían. Nada de lo que ofrece es verdadero. Vengan y vean, su poder es exactamente igual al de cualquier ídolo que hemos adorado. El conflicto comenzó a gestarse, y Tito, aunque invadido por la paz que lo sostenía, no podían ignorar el creciente tumulto. Se retiró una vez más a orar, buscando la guía del Señor. Dios, todo se ha levantado en mi contra. Pero en ti confío. Ayúdame a ser firme en la verdad que has revelado y a enfrentar lo que está por venir con valor y amor. En su soledad, una iluminación descendió sobre él. Las palabras de Isaías resonaron en su espíritu, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 41, 10. Comprendió que estas persecuciones eran simplemente parte del plan soberano de Dios, la prueba que fortalecerían a su pueblo. Al salir de su oración, se sintió renovado y fortalecido. Decidió que no se retiraría ni se dejaría conquistar por el temor. Con el apoyo del grupo de nuevos creyentes, se preparó para un desafío de confrontación, un acto público que podría dispersar las sombras de la duda y reafirmar la verdad del Evangelio. Este próximo encuentro será decisivo, dijo a su grupo. No solo enfrentaremos las calumnias, sino proclamaremos la verdad en amor, y cuando el amor de Cristo se manifiesta, no hay poder que pueda resistirlo. La noche anterior al evento, una paz saturó el corazón de Tito.
Era consciente de que lo que estaba a punto de suceder no sería solo un enfrentamiento terrestre, sino una manifestación del poder celestial. Un eco de lo que vendría resonaba en sus oídos, prometiendo que lo que parecía un final podría ser un nuevo comienzo. Cuando llegó el día de la confrontación, la plaza se llenó de una multitud, tanto de seguidores de Tito como de aquellos que buscaban evidenciar su fracaso. Tito, con el corazón latiendo fuertemente, alzó su mirada al cielo, sintiendo la presencia de lo santo con él. «Aquí estamos, Señor. Permíteme ser tu voz y tu instrumento», murmuró en silencio. La revelación de lo que estaba por venir giraba en torno a la gran soberanía divina que siempre acompañaba a sus siervos. La luz inclinaría la balanza, la verdad prevalecería. Y así, en ese momento crítico, el destino de una comunidad y de un pueblo entero estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cómo reaccionaría el anciano líder ante la luz que se proyectaba? ¿Sería esto un conflicto que llevaría a la cumbre de la rebelión, o abriría la puerta hacia el verdadero arrepentimiento y transformación? El plan soberano de Dios se desplegaba magistralmente, dejando que cada uno tomara su lugar en la narrativa que él había escrito.